Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a su canal de Irradiando Luz de Cecilia Casbel y de todos ustedes. Hoy día vamos a tocar el tema, el despertar espiritual. ¿Cómo sé yo si estoy en el camino adecuado y cómo puedo hacer para despertar ese lado espiritual? Recordemos siempre que somos mitad físico, mitad espíritu y que ciertamente no todos tenemos el mismo camino y los mismos instrumentos para poder crecer. Vamos a tener bien claro que en la antigüedad el hombre ya desde mucho antes tenía la necesidad de experimentar y de saber qué había más allá de la vida, ¿no? Muchos, pero muchos hombres antiguos tenían este contacto y esta necesidad de comunicarse con el más allá y estaban convencidos de que un más allá existía. En algunas tradiciones inclusive se usaba las plantas psicodélicas que hasta ahora la usamos, ¿no? En mi país usamos esta planta que se mastica o que se hace un jarabe y que nos hace ver alucinaciones o que en algunos casos hace tocar lo que sería después de la vida física. Se hacen también rituales a través de chamanes, se hace también ayunos, meditaciones e inclusive prácticas de separación del alma del cuerpo, incluyendo la hipnosis, la semi-hipnosis, para poder llegar a un estado de conciencia que trasciende lo normal, ¿no? Es como un estado, una especie de estar dormido pero consciente para poder tocar y para poder vivir este despertar espiritual. No nos olvidemos que en todas las tradiciones espirituales del mundo, el despertar es como un camino fundamental para poder ver la realidad que viene unida con el todo. Y entonces, cuando entramos en un estado de semidormidos, nosotros como hombre podemos vivir la condición de separación y desconexión de nuestra ansia, de nuestros temores. Y es ahí donde podemos entrar a la vibración y al estado de despertar, ¿no? De despertar en el mundo espiritual, teniendo en sí una sabiduría y viendo la completa realidad, me vino el italiano, de lo que se vive en ese mundo. Entonces podemos sentir cuando estamos tranquilos, cuando hemos llegado a esa condición de semidormidos, podemos sentir esa intensidad de tranquilidad, esa bendición que siente el alma. No es alegría, pero es como una alegría, es una grande serenidad, es una gran paz. Esto se siente cuando se hacen estas prácticas, ¿no? Cuando hemos hablado de semidormido, cuando hemos hablado de un estado de meditación profunda. Ok, aquí hay algunas preguntas que yo he separado porque algunos me pidieron tocar este tema y entonces una de las preguntas es: ¿el despertar espiritual es natural y espontáneo? En algunos casos sí. Hemos visto muchísimos casos de niños índagos, de niños cristales, de personas inclusive que no se sienten para nada de este mundo, que sienten de verdad que no appartienen, viendo el egoísmo, la brutalidad, el egocentrismo y etcétera de muchos de nosotros. Personas que se aíslan y no porque sean personas irascibles o sean personas agresivas, simplemente porque son profundamente sensibles y no pueden de alguna manera tener contacto con nosotros porque se sienten mal de ver ciertos
nuestros comportamientos. Así que podemos decir que sí, a veces es un proceso natural, a veces es un proceso espontáneo y que nace de unas ganas de crecer espiritualmente. De repente hemos podido tener a lo largo de nuestra vida una vida mundana, una vida que de verdad nos ha interesado mucho la fiesta, el jolgorio, la alegría, y que no está para nada mal, porque ahora vamos a contestar una pregunta referente a esto. Pero a cierto punto de nuestra vida, nuestro físico, nuestra mente comienza a desear tener ese contacto, esa cercanía con lo que sería el mundo espiritual. Entonces, de alguna manera comenzamos a sentir la necesidad de estar en silencio, de no pelear, de comprender a las otras personas, de no participar en ciertas cosas que nuestro cuerpo, nuestra mente nos dicen que forman parte de banalidades. Comenzamos a otorgar el perdón, pero sin frecuentar, sin caer en el maltrato, porque comenzamos a entender que yo me amo y del punto de partida, amándome, no puedo permitir que nadie utilice mi cuerpo, que es mi mayor templo, ni tampoco pisotee mi alma. Y entonces perdono, bendigo, pero sigo mi camino. Ahora, otra pregunta que hicieron es esta, que me parece bastante interesante. ¿Es verdad que las personas espirituales no comen carne? Ok, aquí quiero aclarar y voy a hablar del libro sagrado, de uno de los libros sagrados para muchas personas, que es la Biblia. Ok, ¿por qué hablo de la Biblia? Porque siendo occidental he sido crecida y nací en el seno católico, aunque si no lo practico, pero voy a poner como ejemplo a Jesucristo, nuestro más grande maestro. Ok, en toda la Biblia, en sus 33 años y en lo que nos hablan de él, hemos visto a Jesucristo participar de banquetes donde han matado cabritos, donde ha comido pescado, en bautizos que seguramente en esa época después pues se festejaban con grandes cenas o con grandes compartires. En este caso, Jesucristo, siendo el más grande orador, el más grande holístico, el más grande ser espiritual que en el mundo católico nos puede representar, podemos ver que él sí comía carne. No era vegetariano, no incitaba a ser vegetariano, ¿ok? Todo lo contrario, el único animal que Jesucristo no comía era el cerdo, ¿ok? Entonces aquí tenemos que entender que no podemos juzgar a una persona porque come carne o porque no. No te hace más bueno ser vegetariano. Ahora han salido muchas cosas, ¿no? No comer carne, no te hace más bueno esto. Muchas personas que comen carne son personas de verdad muy, pero muy profundas y muy buenas. Ojo, que está muy bien y aplaudo que tengamos sintonía con nuestros hermanos menores, que de alguna manera hayamos entendido que comer carne en abundancia, ¿ok?, puede no solo fastidiarnos o crearnos problemas con nuestros riñones, con nuestro hígado, con nuestro páncreas. No solo eso, que también el miedo, el temor del animalito influye en nuestro estado de ánimo, ¿no? Y nos crea enfermedades, lógicamente. Pero esto es una decisión que cada uno de nosotros tiene que tomar. El hecho está en que comer carne o no comerla no te hace mejor ser humano que tu hermano. Tenemos que entender que en el mundo espiritual es un percurso, es un camino que cada uno de nosotros tiene que elegir de caminarlo libremente, y tiene que entender que es muy, pero muy importante aconsejar, guiar, pero no intervenir ni juzgar. Es muy, pero muy importante esto. Ok, ¿cómo puede, esta es otra pregunta, cómo puedo despertar en el mundo espiritual? ¿Al improviso o porque yo quiero? Ok, en este caso podemos ver
que en algunos casos, disculpen, ¿no? Se puede despertar improvisamente, de repente por un trauma, por un dolor, por la pérdida en mi caso, perdí a mi padre y de verdad que me adentré, me metí a este mundo espiritual buscando respuestas, con una sed de tristeza, con una sed de saber por qué mi padre me dejó al improviso. Y sin querer me trobé con un maravilloso estado de amor, con una vibración de verdad bastante profunda y con un camino espiritual muy pero muy bonito. Por otro lado, también hay una parte inaspetada, porque puede ser que una persona que escucha la situación de otro se siente tocado y siente la necesidad de también indagar y crecer espiritualmente. Así que esta es una cosa que no hay una regla para poder despertarnos espiritualmente. Ahora, acá hay algunos síntomas que podríamos sentir o que podríamos ver en las personas espirituales o que están despertándose o que están en el camino espiritual. Ahora, las personas espirituales no se enojan, es una gran mentira. Las personas espirituales al inicio siempre van a estar muy enojadas y esto es una cosa de facto. ¿Por qué? Porque van a sentir muchas contradicciones a nivel caracterial, van a haber muchas luchas internas, ¿ok? Entre el juzgar, entre el juzgarme. Son personas muy analíticas con ellas o con ellos, ¿ok? Y de alguna manera son personas que sienten al inicio, porque aún no lo saben dominar, una fusión de carácter muy pero muy fuerte. ¿Cómo podemos ver ¿Qué ejemplo podemos ver? Podemos ver el ejemplo nuevamente de Jesucristo cuando fue al mercado y cuando fue a la sinagoga y vio que fuera de la sinagoga habían muchos mercaderes. Jesucristo explotó en rabia y en ira y comenzó a botar a los mercaderes, insultándoles, diciéndoles que se vayan de la casa de su padre. Aquí podemos ver el claro ejemplo que el maestro no pudo controlar su ira, siendo él el gran ejemplo de espiritualidad. Entonces, las personas espirituales tienen derecho a enojarse, tienen derecho a fusionar en ira, a sacar la ira. Pero, ojo, aquí está la gran diferencia. Yo puedo explotar en ira. Un día las cosas se pueden salir de control, pero lógicamente todo trae una lección. Siendo espiritual voy a entender que eso estuvo muy mal. Voy a sentirme mal seguramente, voy a analizar mis puntos y voy a tratar que la próxima vez mi ira sea desfogada de otra manera. Todo tiene una lección, no nos olvidemos de eso. ¿Las personas espirituales tienen relaciones difíciles? Sí. ¿Por qué? Porque se transforman en personas muy empáticas y de alguna manera, siendo empáticas, no encajan en todos los puntos de vista de todos. Ser espiritual es, voy a poner un pequeño ejemplo. Digamos que estás en una reunión y que comienzan a hablar de carteras, de zapatos, de perfumes caros. Digamos que tú has pertenecido a ese mundo y que antes esas conversaciones te parecían buenas, interesantes. Pero ahora que estás en el mundo espiritual, comienzas a preguntarte y a decir lo que cuesta esa cartera, lo que cuesta esos zapatos, lo que cuesta ese perfume, podríamos donarlo, podríamos ayudar a niños, ancianos, gente que necesita. Comienzas a sentir esto, ok, que está muy bien que lo sientas, está muy bien que lo pienses, está muy bien que quizás propongas o hagas una idea para ayudar a los demás, pero si tú comienzas a pensar qué banales son estas personas, qué huecas son estas personas, cómo pude pertenecer a este grupo de gente, es allí donde tú también te estás volviendo prácticamente a la misma vibración de estas personas. Y podría decirte hasta peor, porque quizás estas personas todavía no han tenido este despertar espiritual. Y entonces tú
tienes que sentir empatía, ¿ok? Tienes que aprender a sentir empatía, saber entender que quizás estas personas todavía no han entendido el despertar y que de alguna manera, pues, se tiene que tener un poco de paciencia hacia estas personas. Observamos, escuchamos, pero no juzgamos. Ahora, algunas personas tienen disturbios psicológicos. Este es otro punto que me han preguntado. Ok, en algún momento la mente puede venir muy cargada de una parte inconsciente que podría sumergir pensamientos y visiones que han sido contenidas en la parte profunda de la mente. Esto podría ser que la persona espiritual comience a recordar dolores o tristezas y esto le puede ocasionar dificultad de concentración y de organizarse. También muchos problemas para hablar, ¿no? Las personas espirituales a veces tienen muchos problemas para hablar. ¿Las personas espirituales pueden tener problemas físicos? Sí, esto sí. Porque al despertar la energía, al improviso, entonces de alguna manera causa una alteración, ¿ok? Y esto puede traer problemas como dolores, ¿ok? Inapetencias y insomnios. Esto es un poco la explicación que les quería dar sobre el lado espiritual. Espero que les haya gustado, espero que hayan servido de ayuda. Así que si tienen alguna pregunta, déjenla aquí en la cajita de comentarios. Y como siempre, yo soy Cecilia Casbel y los espero en el próximo video. Sí, chao, chao.